Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí más o menos en Petén no ha dejado de llover desde hace Ay, 2, 3 días. ¿En qué parte del Petén está? Yo estoy en Poptún, Ah, en Poptún. sí. Mire, yo hice Y mis ya hay... prácticas ahí en Machaquilá. Ah, sí, doctora, sí me estaba contando. Creo que el año pasado llevé un curso con usted y me había Ah, contado eso. llevó un Estuvo curso aquí. conmigo, ¿verdad? Sí, pues. Está Sí, lloviendo al fuerte principio. entonces. Pues no es tan fuerte, pero no ha parado, es constante. Sí, Entonces, por eso han habido inundaciones. sí, Y pues. hay familias evacuadas también. A de veras, ¿de qué parte de Poptún? Pues más que todo de los barrios de las orillas, Santa Fe, El Porvenir, Machaquilá también, la aldea Machaquilá, hay muchas familias evacuadas. Si es que Machaquilá está a la orilla del río, ahí va usted. Sí, el río ha crecido bastante, han metido máquinas ahí para poder abrir más, para que no se desborde, pero igual se ha salido. Sí, pues. Bueno, La carretera también ahí de Morales sí está inundada también, no se puede pasar. no se puede pasar. No, el agua ya cubrió los cabezales ahí en la ruta, que se A de quedaron veras. parados, ya los cubrió todo el agua. El río Motagua se salió. Sí, pues, hasta tremendo. En contra de los cortadores. ¿Cómo? Bueno, muy buenas noches. Vamos a trabajar el día de hoy con el modelo, el último modelo de pronósticos. Vamos a trabajar con el modelo de descomposición de las series de tiempo. Y vamos a ver entonces que cuando nosotros vamos a ver cómo es que está compuesto, digamos, la serie de tiempo. Vamos a ver entonces que cuando trabajamos una serie de tiempo, observando la variable a través del tiempo, nosotros habíamos ya explicado que tenemos un componente de largo plazo, que sería la tendencia, ¿verdad? Luego tenemos un componente que está alrededor de esa tendencia, que es cada cierto número de años. Ese es el componente cíclico. Alrededor del cíclico ocurre un componente que es el estacional. Y luego está el irregular que anda alrededor de esto, ¿verdad? Ahí tendríamos el componente irregular. O sea que a la hora de descomponer una serie de tiempo tenemos estos 4 componentes. La tendencia representa un crecimiento subyacente o una declinación en la serie de tiempo, y tenemos de que esto puede deberse al crecimiento poblacional, podría deberse, por ejemplo, a la inflación, a innovaciones tecnológicas. Entonces nosotros a lo largo del tiempo tenemos una tendencia que en la mayoría de casos es creciente,
No siempre. También puede haber una tendencia decreciente. Luego vamos a ver que el componente cíclico son, como vimos en la figura, fluctuaciones o como oleajes o ciclos que tienen más de un año de duración. Las condiciones económicas cambiantes podrían producir estos ciclos y se denominan por una C. Luego el componente estacional solo va a ocurrir cuando nosotros tenemos datos adentro de un año, o sea, datos trimestrales, mensuales o semanales. Es un patrón que se va dando año con año y que se repite, ¿verdad? Por ejemplo, las mejores ventas pueden ser diciembre y eso se repite año con año para cierto tipo de productos. Esto está muy influenciado por el clima, por el calendario, por las vacaciones escolares, también por los feriados. Podría, digamos, estar también definido, ¿verdad? Generalmente se denomina por una S o una E. Y el componente irregular, que son fluctuaciones impredecibles o aleatorias y que resultan de muchos acontecimientos, digamos que individualmente su efecto es pequeño, pero al combinar todos los efectos esto puede volverse grande, ¿verdad? Lo denominamos por una I. En los modelos, nosotros podemos tener un modelo de tipo aditivo, cuando sucede así, o multiplicativo. Recuérdense que explicábamos la semana pasada que el aditivo es cuando la variabilidad permanece constante a lo largo del tiempo. Ahí tendríamos un modelo de tipo aditivo. Y cuando nosotros tenemos que esto va variando a lo largo del tiempo, este es un modelo multiplicativo. Una pregunta, perdón, doctor. Yo había entendido que el multiplicativo también se podría asociar a una pendiente creciente. Las dos, el aditivo y el multiplicativo. La diferencia es esto, miren, la variabilidad aquí es muy pareja desde el inicio hasta el final, pero es creciente también. En cambio aquí la variabilidad va a ir abriéndose, es creciente también, pero hay menos variabilidad acá que acá. Esa es la diferencia. ¿Estamos? O sea, solo con observar la gráfica nosotros podríamos decir o me voy por esta o me voy por la otra. Así es. Ajá. Ok, gracias. Normalmente el que se utiliza casi que por default es el multiplicativo, ¿verdad? Es el más utilizado, casi es un fenómeno que va a ir ocurriendo conforme aumentan los datos, también aumenta la variabilidad. La tendencia, digamos en su expresión más simple, puede trabajarse en la tendencia lineal y ahí puede usarse la técnica de los mínimos cuadrados para, digamos, encontrar, si yo tengo varios puntos de ventas, la técnica lo que hace es pasar una línea por el medio, de tal manera que las distancias de los puntos a la línea sea la mínima posible. Generalmente esto lo trabajamos haciendo una nube de dispersión, insertando la gráfica, y a partir de ahí, pues nosotros le damos un clic derecho a cualquiera de los puntos y entonces podemos pedir diferentes tipos de tendencia. Por default, Excel va a tener la lineal y la lineal se expresa en esta forma. El pronóstico va a ser igual a un coeficiente A más un coeficiente B multiplicado por el tiempo, que en una regresión esto sería como
Y esto sería X. Esta es una tendencia lineal, ¿verdad? Aquí están todos los puntos. Como les decía, solo le dan aquí un clic derecho y piden marcar línea de tendencia. Y entonces nos da que la ecuación sería esta de aquí. Entonces solo sustituimos esta X por el valor, digamos, del tiempo. O sea, esto sería X y los registros serían Y. Y entonces cuando yo quiero pronosticar Y, pues puedo utilizar esta ecuación, ¿verdad? Que es la que tenemos por acá. Doctor, disculpe una consulta. Sí, Esto básicamente es como el tipo de análisis de regresión y correlación. es regresión y correlación. Pero según recuerdo yo en estadística, había que observar esta R cuadrado para determinar si sí existe una correlación fuerte entre los datos. Sí, aquí lo que vamos a chequear es cómo anda el error. Y entonces el promedio de todos los errores al cuadrado es el que nosotros vamos a ir considerando, viendo de los diferentes modelos cuál es el error más pequeño que vamos a tener. Aquí está el R cuadrado, mire, es un R cuadrado bajo, pero como estamos, la tendencia no es aquí tan marcada, nos puede funcionar porque este es solo un componente. Vamos a meter también la estacionalidad, el cíclico y todo lo demás más adelante. Este sería es un cuadrático. O sea, cuando en Excel, el procedimiento lo tienen ahí en el video respectivo, está explicado todo el detalle. En Excel, ustedes piden la línea de tendencia y se pide el polinomial de tipo 2, ¿verdad? Y eso nos deja aquí un X al cuadrado, un X, y ya nos da la ecuación. Tienen el Excel. Ustedes pueden situarse, por ejemplo, para este pronóstico se pueden situar acá y pueden ver la fórmula que provino de aquí. También, si observamos, el error es 0.89, el error cuadrático medio. O sea, agarro el error, lo elevo al cuadrado y saco estos resultados. Así como el modelo cuadrático, hay también un modelo exponencial que lo tiene Excel y nos tira una fórmula de este tipo. En el Excel pueden ver cómo se calcula el pronóstico para esto. Tenemos también un modelo logarítmico. Existe el modelo potencial. Y tenemos modelos polinomiales que va desde el 2, que es el cuadrático. Podemos tener 3, 4, 5 y 6. Entonces la tendencia, como muy bien lo expresaron, es un modelo de regresión y correlación, ¿verdad? Y Excel tiene estas opciones que vimos acá. Un momentito, disculpe.
Solo quiero mostrarles ah, muy bien. Acá voy a mostrarles en este momento, digamos, cuando trabajamos modelos de tendencia en Excel, vean, acá tienen una hoja como esta, la tienen ahí en el GES. El lineal, por ejemplo, cuando yo lo quiero hacer, siempre se toma los registros, el tiempo como X y los registros como Y. Entonces, si selecciono los dos acá, siempre X debe de estar del lado derecho. Y luego busco insertar gráficas. Aquí quiero mostrarles que puedo formar una gráfica de este tipo. Y entonces lo que hacemos es darle un clic derecho y los modelos que nos aparecieron, que vimos en nuestro material, digamos que los vemos acá. Podemos tener un modelo lineal, podemos tener exponencial, logarítmico, polinómico, potencial y media. Entonces solo marcamos cuál es el que queremos. Aquí, ahí por default está el lineal. Y le pedimos que presente la ecuación en el gráfico y ya la presenta, ¿verdad? Esa ecuación es la que nos sirve para pronosticar acá, ¿verdad? Entonces aquí tengo el pronóstico y donde allá tenía X lo sustituyo por A2, ¿verdad? Entonces, ahí donde vimos pueden escoger el modelo de tendencia que mejor les convenga para efectos de lo que están calculando. ¿Cuál es el modelo de tendencia, digamos, como más adecuado? El modelo de tendencia más adecuado es el que al final deja el error más pequeño. Doctor, disculpe, no se mira la pantalla. Sí, ahorita estoy, ahí vamos. Muy bien, entonces tenemos, ahí sí ya la ven, ¿verdad? Sí, ya, gracias. Ok, muy bien, entonces tenemos los diferentes modelos. Al final lo que deberíamos de hacer es chequear los errores. Recuérdense que el error se calcula Y menos Y pronosticado. El MSE los elevamos al cuadrado y la sumatoria de todos esos dividido N, o sea, el promedio de todos los errores al cuadrado es el MSE. De los modelos que están acá, el modelo, digamos, que tiene el error más pequeño es el cuadrado. Y así es como nosotros encontramos la tendencia. Bueno, luego... Doctor, una consulta. Si el Sí. Y pronosticado me quedara negativo, automáticamente eso haría una suma o se pone en valor absoluto. No, sí hay... Perdón, ¿cómo así no le comprendo?
cuando hacemos nuestro pronóstico en Ah, la línea sí, de correlación, ya le podría comprendo. dar algún valor negativo. Fíjese que Entonces, el valor pronosticado no debería de darle negativos. Eh, sí, aunque ahorita con los precios del petróleo ocurrió, ¿verdad? Pero normalmente siempre van a ser positivos. Pero sí es mejor tomar el valor absoluto. Son casos muy raros, ¿verdad? Lo que queremos ver es cuánto se distancia del valor real. Los otros tres componentes tendríamos el de la estacionalidad, el cíclico y el irregular. El componente estacional es un patrón que se repite cada año. Ya habíamos explicado que para datos anuales no aplica. Solo se va a utilizar cuando hay observaciones semanales, mensuales o trimestrales. Generalmente tiene implicaciones para el corto plazo y se va a utilizar, por ejemplo, para casos de niveles operativos medios y bajos. Por ejemplo, para marketing, para logística, para el departamento de ventas, es muy importante. El componente estacional lo vamos a presentar en forma de un número índice. Ya habíamos dicho que si la descomposición es aditiva, entonces se suman, y si es multiplicativo, vamos a multiplicar el componente estacional con el que tengamos ahí. Los índices estacionales, digamos, si fueran mensuales, cada índice representa un doceavo en el año que nosotros tenemos. Recuérdense que vamos a calcular a la hora de que sea mensual, vamos a calcular un índice para cada mes. Y en ese caso, digamos que los valores van siendo un doceavo del total. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un índice de 1.25, esto va a significar que en nuestra serie de datos, el valor está 25% arriba. O sea que viene la estacionalidad por acá y sube un 25% más de lo normal. Si el índice fuera de 0.80, o sea, este es un índice de 1.25. Si yo tengo un índice de 0.80, por ejemplo, significa que me estoy quedando 20% abajo. O sea, perdón, o sea que si es mayor que 1, está arriba. Y si es menor que 1, está abajo. Así es. Digamos que cuando yo tengo un índice de 0.8, quiere decir que ese mes en particular va a estar abajo como, digamos, del promedio del año. ¿Estamos? Muy bien. Okay, ¿Sí? Bueno, sí, ¿cómo se calculan los índices estacionales? Vamos a ver aquí un ejemplo de datos mensuales y lo vamos a ver a lo largo de todo el año. Esta base de datos sigue, ¿verdad? Pero solo vamos a tomar aquí un año. La forma de calcularlo es que tomamos la sumatoria de un año, que sería este de acá. Luego hacemos el móvil siguiente
que sería tomar del segundo hacia abajo y este nos va a dar este valor de acá. O sea que a la larga, aquí tenemos acumulados los valores prácticamente de 2 años. Sacamos estas dos sumatorias de los 2 años, de este y de este, y obtenemos este valor. En el Excel ustedes pueden irse a meter y ahí ven de dónde a dónde es que va cada una de estas cosas. Ya que tengo esta sumatoria, como tengo involucrados 24 datos, esto 983 lo divido entre 24 y nos va a dar un promedio central, que lo colocamos inmediatamente abajo del centro. El centro estaría entre junio y julio. Entonces lo colocamos aquí en julio. Quiere decir que en promedio tendríamos que julio debería de vender, bueno, todos los meses del año deberían de vender 409.70. Ahora, miramos el valor real y el valor real fue este 247. Entonces, si divido 247 dentro del promedio que esperábamos, eso nos da un valor de 0.60. Quiere decir que en julio se vende más abajo del promedio general del año. Y así es como se calcula 40% menos. un 40% menos. Por ciento menos. Sí, un 40% menos. El que más vende es noviembre, miren, con un 1.69. Ahora, Doctor, una consulta. ¿El criterio de colocarlo abajo de junio siempre sería así o en determinado momento podría decidir colocarlo arriba en junio? Porque eso me va a cambiar todos los cálculos. lo ideal es colocarlo inmediatamente, debería de ser en el centro, pero lo colocamos inmediatamente después del centro, que en este caso es julio. Pero igualmente usted podría haber iniciado su base de datos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y así nos vamos. Entonces usted del año, digamos la mitad, va a estar por acá. Y entonces lo colocamos inmediatamente abajo, como lo tenemos acá. Ahora, si los datos son trimestrales, yo tengo el primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto. Son 4 trimestres del año. ¿Dónde coloco ahí el valor? ¿En el segundo? Sería en el tercero. En el tercero. O sea, está en medio entre el segundo y el tercero y lo vamos a colocar aquí en el tercero. Bien, digamos que estos datos vienen acá de julio, este tiene un año completo, pero los datos siguen acá. Esta es toda la serie de todos los años. Y entonces lo que hacemos es, porque la serie sigue, entre más grande mejor, colocamos todos los eneros en una posición y luego para tener el índice estacional, calculamos la mediana. Es decir que aquí la mediana indica que es 1.27, significa que está 27% arriba del promedio. Nuevamente el que más vende acá es noviembre. El que menos vende sería abril. Ahora, la sumatoria de todos los meses acá, nosotros esperaríamos que sea 12. Pero como esto al final es un arreglo de varios años, la sumatoria me da 11.954. Quiere decir que ahí hay un pequeño error. Entonces lo que hacemos es que dividimos
12 dentro de 11.954 y esto me da un factor de corrección que lo multiplico acá por los datos de la mediana y ya me da estos nuevos valores. La sumatoria de todo esto, a ver si me cuadra en 12. Y así es como nosotros tenemos el índice estacional. Bueno, el índice estacional les va a servir para eliminar estacionalidades en los datos. Sirve para pronosticar valores futuros. Digamos, si yo tengo una tendencia acá y quiero tener un buen pronóstico en un momento dado de un periodo que está por acá, yo chequeo el índice estacional. Digamos, si este fue a, digamos, noviembre que habíamos visto allá. Y si noviembre en la realidad está arriba del promedio, entonces cuando lo calculamos, nos va a resultar que de la línea lo voy a mover hacia arriba para tener el dato real. Por supuesto que voy a tener datos hacia abajo cuando tengo .70 y algo, y entonces lo que hago es bajarlos. Luego tenemos las variables cíclicas. O sea, vimos la estacionalidad. Y recuérdense que el valor real en el modelo multiplicativo es la multiplicación de la tendencia por el cíclico, por el estacional y por el irregular. Y entonces, si nosotros dividimos venimos y dividimos el valor real dentro de la multiplicación de tendencia por estacional, que ya los tenemos, entonces sucede que yo elimino esto acá y elimino esto de acá, y entonces me va a quedar un componente cíclico por irregular. Ese componente cíclico o irregular es como que, digamos, yo vaya teniendo el componente cíclico acá, pero alrededor de él hay irregularidades. Entonces, para eliminar esta irregularidad, lo que hago es que saco un promedio móvil para suavizarlo. Y entonces, si yo tengo el promedio de, digamos, si yo tuviera el promedio de este dato, este otro dato aquí y este de acá, entonces elimino la irregularidad. Cuando son datos mensuales, el promedio móvil debería de ser de 5, 7 o 9 periodos. Para efecto del curso lo vamos a dejar en 5. Si los datos son trimestrales, debería de ser periodos de 3. Doctor, perdone, ¿qué quiere decir eso de 5, 7 y 9? O sea, ¿es un parámetro por default o tiene Sí, una mire, lógica? digamos que cuando usted quiere, digamos que aquí tiene usted el componente cíclico y aquí tiene la irregularidad. Entonces lo que le decía es que usted toma 1, estaría tomando, perdón, 1, 2, acá. Son como microciclos, o sea, Ajá. digamos Y como que entonces, fueran... digamos que si usted saca el promedio de estos 3, entonces elimina esta irregularidad y solo deja el ciclo. Ah, ok. O Entonces, sea, es cuando, más ajustarse a la curva real. ajá, exacto, cuando los datos son anuales, el número de datos para suavizar pueden ser 5
o pueden ser 7 o pueden ser 9. Y si los datos son trimestrales, hay que usar 3. ¿Verdad? Entonces, esto es una media móvil para eliminar la irregularidad nada más. Entonces, si los datos son mensuales, se aconseja que sean 5, 7 o 9. Cualquiera de esos 3. Vamos a ver ahí un ejemplo más adelante. Ahora, el componente irregular va a resultar de dividir el cíclico por irregular dividido el cíclico. Y acá tenemos este ejemplo. Si ustedes lo ven en Excel, van a tener todos estos cálculos. Acá nosotros tenemos el componente de la tendencia, ¿verdad? Que lo hicimos con la nube de dispersión. Aquí tenemos las ventas y aquí tenemos las series. El componente estacional, acá es de trimestres. Entonces yo tengo cuatro trimestres y esto es repetitivo, ¿verdad? Acá miren, tengo los componentes de cada año. En este mismo libro de Excel, cuando lo abran, en la hoja número 1 está el detalle de cómo se llegó a calcular esto. Solo que como acá es trimestral, entonces yo tomo los datos de 2 años, que serían 8 datos, para llegar a calcular este valor. Luego, lo que nos interesa acá después es calcular el cíclico por el irregular. Doctor, solo una consulta. Sí. El estacional debería ser dentro del periodo de tiempo de un año, ¿verdad? No debería un ser año. más allá. Por eso es que cada año aquí mire, tiene los mismos componentes estacionales, se repiten. Sí. Y en la hoja número 1 de esta de Excel tiene el detalle de cómo se llegó a esto, que es a través del procedimiento este que tenemos acá. ¿Ok? Ok. Bueno, el componente cíclico por irregular, como ya vimos, resulta de dividir el dato real, que es este que está por acá, dividido la multiplicación de la tendencia por el estacional. O sea que sería dividido la tendencia por este de aquí. Y entonces ya nos deja el cíclico por irregular. Si sacamos el promedio como estos son trimestres, vamos a sacar el promedio de 3. Y aquí está, este sería el componente cíclico. Y el irregular resulta de dividir esto dentro de esto. O sea, cíclico por irregular, partido irregular. Elimino esto si me queda el componente cíclico. En esta hoja en Excel de la descomposición de series de tiempo, ustedes pueden llegar a observar el detalle de todos estos cálculos. Para efectos de pronósticos, normalmente lo que se hace es que a la hora de hacer un pronóstico, calculamos la tendencia y lo multiplicamos por el componente estacional. El cíclico y el irregular solo se usa para cálculos muy específicos. En este caso lo vamos a tener como 1. Entonces,
Si queremos calcular un pronóstico, lo que deben de hacer para efectos prácticos es multiplicar la tendencia por la estacionalidad y despreciar los otros. En esta base de datos, por ejemplo, si se quiere calcular el dato número 29, que sería el que seguiría aquí abajo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer para calcular el dato 29 es que tomamos la tendencia, esta es la lineal, 253.74 más 1.289, aquí sería por X, y esto nos deja este valor. Luego lo multiplicamos por el índice estacional de ese trimestre, que prácticamente queda abajo de 1. Y entonces, acá tengo yo la tendencia, acá tengo la estacionalidad, ¿verdad? Y este es cíclico e irregular. Entonces mi pronóstico quedaría en 226.84. O sea, en resumen, para pronosticar, multipliquen la tendencia por la estacionalidad. Muy bien, hasta ahí quedan los modelos de pronósticos. Muy bien, ahora, en la economía se calculan lo que se conocen como los números índices. No es índice estacional, sino números índices. Y los números índices van a mostrar el movimiento de los valores en una serie de tiempo, convirtiendo las cantidades reales a forma de índice. Parecido al estacional, vamos a tener que el periodo base va a tener un índice de 100. Vamos a ir viendo cómo se van moviendo los valores en el tiempo. Si, por ejemplo, hablamos de un índice de salarios en una fábrica de 138, significa que están 38% más altos. Y si hablamos de 95, indica que están 5% abajo. Para construir un índice, debemos de tener un periodo base adecuado. El periodo debe de ser lo más normal posible, ni muy bueno ni muy malo. Y de vez en cuando hay que irlo actualizando. El número de índice va midiendo las condiciones económicas a lo largo del tiempo. Generalmente los índices miden el efecto de la inflación. Y van relacionando los cambios en cantidades y valores contra un periodo base. ¿Cómo se calculan los índices? Vamos a ver que hay 3 tipos de índice. El índice de precio, que va midiendo el cambio de los precios de los bienes a lo largo del tiempo. La forma de calcular el índice es que se toma la sumatoria o el precio que yo quiero ver en un periodo T y lo dividimos dentro de un periodo base, lo multiplicamos por 100. Este es un ejemplo del cálculo de índices. Si tomamos este número de acá como el periodo base, todos los valores los vamos a dividir dentro de este número. Si él mismo se divide dentro del mismo, tenemos 100. Si dividimos esto dentro de esto y lo multiplicamos por 100, tenemos 105. Y entonces aquí observamos cómo es que el índice va creciendo.
Ahora, la inflación de un año para otro se calcula haciendo la resta de los dos índices. Por ejemplo, aquí tengo 109,88 casi también, menos 105,88. Si ustedes restan esto, me da 4. Quiere decir que la inflación tuvo un 4% de incremento, ¿verdad? Ese sería el índice de precios. Al igual que el índice de precios, o sea, el valor de venta de un producto en particular, también hay índices de cantidad. Por ejemplo, si quiero ir viendo, digamos, cómo va cambiando la cantidad de ventas de bienes de un producto en particular, el índice de cantidad también resulta de dividir la cantidad en un periodo X dividido la cantidad en el periodo base. Aquí, por ejemplo, el periodo base es este, ¿no? Entonces, para calcular los índices, divido cada número, ¿ok?, dentro de esta cantidad. Y al dividirlo y multiplicarlo por 100 nos va dando los índices. Doctor, Aquí disculpe una está, consulta. sí. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos qué periodo base escoger? Lo que explicábamos es que debemos de escoger un periodo que sea normal, ni muy bueno ni muy malo. Guatemala está utilizando como número índice, como periodo base ahorita, diciembre del 2010. Eso es lo que el país está utilizando. Este es un acuerdo de economistas, digamos. Aquí en Guatemala lo determina el Banco de Guatemala. Generalmente en una base de datos lo vamos a anotar porque es el que tiene generalmente 100. Entonces, el índice es dividir cada uno dentro de ellos. Así como tenemos el índice de precios, el índice de cantidad, también hay un índice de valor. Y el valor resulta de la multiplicación del precio por la cantidad. Y entonces podemos ir teniendo valores, ¿verdad? Y eso nos da el valor de ventas de un lugar X. Si, por ejemplo, yo tengo de periodo base, digamos, tengo este valor de ventas. Y en el periodo actual tengo este y quiero ver cuánto creció. Este índice significa que el dato está 46,35% arriba del periodo base. Hay dos tipos de índice. Está el índice agregado y tenemos el índice simple. Un índice simple es cuando yo calculo, por ejemplo, precios, calculo el precio de un solo producto. A eso se le llama un índice simple. Y cuando tomo el precio de varios productos, a eso se le llama un índice agregado. El índice agregado más famoso que hay a nivel, creo, mundial es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Y la diferencia del IPC de un año contra otro es lo que prácticamente nos da la inflación. Este es un índice agregado
que va midiendo los precios que los consumidores de un país pagan por los productos o los servicios y ayuda a que los consumidores vean el grado en que están aumentando los precios, ¿verdad? En el sitio del INE uno puede ver los índices. Por ejemplo, ustedes ponen IPC de octubre del 2020 y les va a resultar esto. Y ahí pueden ir a ver el valor más actualizado que ahorita hay es hasta septiembre. En este momento, el IPC a septiembre del 2020 es 146.28. ¿Qué significa eso? Significa que en relación a diciembre del 2010 tenemos un 46.28% de incremento. Ahora, el IPC se calcula a través de las canastas básicas, la alimentaria y la ampliada. En la actualidad, el total de la canasta básica son 3.612.49. Estos son solo alimentos. Es decir que para tener solo para comer, nosotros deberíamos para una familia promedio en Guatemala disponer de 3.600 quetzales para la comida. Si ya incluimos educación, incluimos transporte, incluimos otras cosas, la canasta ampliada es 8.341. En Guatemala, la canasta básica empleaba 26 productos. Y esta canasta básica era cruel porque tenía, por ejemplo, pollo con menudos, tenía arroz de segunda, leche fresca corriente. Realmente la canasta básica tenía productos como no de muy primera calidad, digamos. Se corrigió un poco hace 2 años y ahora la canasta básica en vez de 26 productos tiene 34 productos. Y al verla detalladamente ya tiene pues como mejores productos. Ya no habla de productos de segunda y de tercera. El hacer estos cambios fue producto de un debate muy fuerte que se tuvo con opiniones emitidas para que se produjeran los cambios. Nosotros, a partir del IPC, podemos calcular el poder adquisitivo de la moneda. Lo que hacemos es dividir 100 dentro del IPC y entonces nos da el poder adquisitivo. En este momento estamos en 146.28. Entonces, si dividimos 100 dentro de 146.28, el poder adquisitivo de un quetzal en este momento es de 68 centavos. O sea, un quetzal del 2020 ha perdido un poder adquisitivo y el quetzal se ha reducido a 68 centavos. O sea que lo que podemos comprar ahora es prácticamente 68 centavos
de lo que teníamos anteriormente. El poder adquisitivo nos sirve para mostrarnos que en realidad año con año deberíamos de ir aumentando por lo mínimo la inflación para que nuestro poder adquisitivo se mantenga igual, ¿verdad? Alguien que no ha tenido aumentos desde el 2010 prácticamente ha tenido una reducción en su poder adquisitivo de ¿qué? 32%. O sea, una tercera parte. Entonces, por eso es que la gente empieza a enojarse y a molestarse porque su salario cada año se va deteriorando. También en algunos momentos se necesita calcular lo que es un índice compuesto. A partir de dos índices yo puedo calcular un índice compuesto. Por supuesto, esto se da en otros países. En Guatemala no hay muchos índices, pero un índice compuesto sería como este. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de muebles y el 80% vende al menudeo y un 20% al mayoreo, para tener una idea de mi negocio, un índice compuesto, multiplicando el índice de precios al menudeo por el porcentaje de ventas al menudeo. Y de ahí tomo el índice de precios del mayoreo multiplicado por el porcentaje de ventas del mayoreo. Y esa combinación me da un índice compuesto. O sea, el índice al menudeo es 139.30 y el índice al mayoreo es 167.30. Y el de mi empresa sería este de aquí, 144.9. Muchas veces para ver si un negocio está creciendo, conviene que deflacionemos los valores quitándole el efecto inflacionario. Y entonces podríamos ver si el crecimiento es real o si el crecimiento se debe a la inflación. Lo que se hace para deflacionar es que se toma el valor que tenemos y se divide dentro del índice expresado en decimales. Quiere decir que 35.758 deflacionado tendría un valor de 14.661. Por último, en este tema, quiero comentarles que cuando el periodo base se quedó muy atrás, conviene actualizarlo para que refleje de una mejor forma cómo va la economía. La forma de calcular el nuevo índice es que si yo tengo los índices antiguos y voy a considerar un nuevo periodo base, por ejemplo, si el periodo base va a ser este de acá, entonces todos los valores se dividen dentro de esto por acá y se multiplica por 100. Entonces ya ahí obtengo los índices nuevos. Aquí lo que hacemos es que vamos transformando los índices antiguos en índices más recientes. Y esto nos ayuda a ir teniendo mejor historia. Esto sería entonces lo que tenemos por hoy. Vimos lo que es descomposición de series de tiempo, viendo el componente de tendencia, estacional, cíclico y regular, y el cálculo de los índices que en la economía nos sirve del lado del IPC
ver, digamos, cómo los precios van cambiando en el tiempo, cómo la moneda pierde su poder adquisitivo, ¿verdad? Para esto nos ayudaría entonces el tema. Muy bien, el día de hoy lo dejo por acá. Ahí concluimos. Prácticamente estamos llegando al tiempo, pero si ustedes tienen alguna duda, estoy a la hora. Tienen todos los videos ahí en mi material para que entren a ver los cálculos más despacio. Tienen las hojas en Excel para que ustedes puedan ir a ver las fórmulas que hay ahí. Muy bien, esto es lo del día de hoy entonces. Doctor, las hojas de Excel, ¿dónde se encuentran? En material de apoyo. Hay una pestaña especial donde están todos los materiales de apoyo. Gracias. ¿Qué dice Jorge Luis Porjas? A usted siempre lo he visto activo en la maestría, en toda la maestría lo he visto ahí, echándole Ahí salsa al grupo. tratando de hacer algo por la vida y con este frío que hay ahorita. Ahorita tomar un buen café. Dan ganas, pero una taza de chocolate, bien chamarrado, viendo una buena película ahorita. Eso, muy bien. Ahí le dejo ya el tiempo entonces para que vaya a hacerlo. Pasen buenas noches. Gracias, doctor, muy amable. Igualmente. Buenas Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Cualquier duda. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué dice Maritza? Ya se retiró. Buenas noches.